niños, más frecuente de 60 a 69, y eso también dependiendo de la raza, ¿no? Mujeres afroamericanas, más frecuente que sean más jóvenes, las europeas más de mayor edad. Y bueno, como un recordatorio de las variantes, ¿no? Los subtipos o los llamados fenotipos. Los más frecuentes, la localizada y la sistémica, ¿no? Dentro de la sistémica tenemos a la limitada y a la difusa, y las otras variantes menos frecuentes, la sinesclerodermia y los síndromes de sobreposición. La localizada, aquella que era sobre todo con afectación en niños, muy localizada solamente en piel, sin afección a ninguno de los órganos, no gastrointestinal, no enfermedad pulmonar intersticial, y se le llamaba morfea, ¿no? Y la limitada y difusa, dependiendo de lo que afectaba, limitada de los codos a los dedos, y la difusa de las rodillas a los pies, ¿no? El anticuerpo más predominante en la limitada, el anticentrómero, y en la difusa puede ser el SSL70, RNA polimerasa 3, ¿no? La afección más frecuente en la forma limitada, hipertensión arterial pulmonar, y en la difusa, enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, esta era la variedad limitada, que solamente era cara, de codos a dedos y de rodillas a pies, y la variedad difusa. Ambos corresponden al subtipo de la llamada sistémica, ¿no? Y la forma limitada también antes se incluía o se le llamaba el síndrome de Cres, ¿no? Por sus siglas: calcinosis, Raynaud, trastornos del esofágicos, esclerodactilia y telangiectasias. La morfea, las variantes, la multitud de anticuerpos que participan, sí, los más frecuentes mencionábamos la RNA polimerasa 3, el anticentrómero asociado a hipertensión arterial pulmonar, el anti-SSL70 o llamado topoisomerasa, por los más frecuentes, pero tenemos en menor porcentaje el otro grupo que puede asociarse a enfermedades de sobreposición, ¿no? Como el THTCTO, U3, U1RNP y PMSSL, ¿no? Cada uno de ellos tiene una manifestación orgánica más frecuente, ¿no? Como vemos estos dos, enfermedad pulmonar intersticial junto con el U1RNP, ¿no? Y el U3 también asociado a cardiomiopatía. Los criterios de clasificación, y recordábamos que tienen tres componentes principales que van a explicar la enfermedad: la vasculopatía, que es lo que principalmente nos explica por qué los pacientes hacen un Raynaud severo, que pueden llegar a necrosis digital, una esclerodactilia muy severa, porque hacen hipertensión arterial pulmonar, la fibrosis, que es la causa de que la piel se ponga toda dura, acartonada, pero también hay fibrosis a nivel esofágico y todo lo gastrointestinal, y es por eso que tienen tanto trastorno gastrointestinal, y las manifestaciones de autoinmunidad, ¿no? Que ahí lo que tiene que ver es la participación de los autoanticuerpos. Les recuerdo: anticentrómero, RNA polimerasa 3 y el SCL70. En su fisiopatología, el punto más importante, los fibroblastos, pero con un componente de afección vascular, ¿no? En los vasos sanguíneos hay trombosis, fibrosis subendotelial, había proliferación de la muscular, y por eso los tres componentes, ¿no? La fibrosis, lo vascular y lo de autoinmunidad. Entonces, en su diagnóstico, en el cribado, recordando, dependiendo del subtipo, el fenotipo de la enfermedad, y dependiendo del anticuerpo que tenga positivo, eso es lo que le vamos a ir investigando. Si estoy sospechando de manifestaciones gastrointestinales, que la casi el 90% de los pacientes van a tener algún síntoma gastrointestinal, dependiendo de lo que presenten, pues ahí vamos a pedir estudios como estudios de motilidad esofágica, se llama, que ahí utilizan pHimetrías y otros estudios para ver cómo está el tránsito intestinal, endoscopías, colonoscopías. Para la hipertensión arterial pulmonar, pues en ese caso podemos utilizar una ecocardiografía como estudio de inicio, sin embargo, siempre debe ser complementaria con otros estudios, ¿no? Como el DLCO o lo que es la espirometría, ¿no? La caminata en 6 minutos también nos puede ayudar. Sin embargo, el estándar de oro para hacer el diagnóstico, pues, es el cateterismo cardíaco. Sin embargo, no a todos los pacientes se les somete a este estudio porque es un estudio invasivo. Si yo estoy pensando en problema pulmonar, en lo que me debo apoyar es una espirometría
y ojalá se pudiera hacer una DLCO, ¿no? Medición de la difusión del CO2. Sin embargo, este estudio, pues les comentaba, no se hace en Oaxaca, pero sería lo ideal. Y como estudio complementario, pues una tomografía simple de alta resolución o la llamada TACAR, ¿no? Que ahí nos dice específicamente, tiene algún dato de neumopatía intersticial en su fase inflamatoria o en su fase fibrótica. Si tiene el RNA polimerasa 3 o SCL70 que se asocia más a manifestaciones renales, pues puede empezar viendo si tiene problema a nivel del examen general de orina, ¿no? Hay proteinuria, hay eritrocituria, nos está haciendo una crisis renal, es decir, paciente que venía normal, pero de repente hace una crisis hipertensiva, se deteriora su función renal, de tener creatinina de 0.6 se le va a 2 y eso es secundario, puede ser a la llamada crisis renal, que mejora mucho con el uso de los YECA, ¿no? Sin embargo, sí es una urgencia. Y en manifestaciones cardíacas propiamente dichas, pues ahí sí podemos echar mano de ecocardiograma, electrocardiograma, estudios de laboratorio como troponina, enzimas musculares y mucho más específico la resonancia magnética. Esto también lo vimos, las tres fases de la afección de la piel, fase edematosa, fase indurativa o esclerótica y ya la fase atrófica o la última, ¿no? Cuando llega el paciente con dolor articular y manos hinchadas, es como la fase inicial. Si yo dejo pasar el tiempo, lo que va a avanzar es una etapa esclerótica o indurativa, cuando ya no se pueden, ya no podemos apretar ni formar pliegues al tratar de hacer la escala de Rothman, que vamos a ver más adelante, y si dejamos avanzar la enfermedad, pues la fase atrófica. El principal tratamiento cuando los pacientes tienen solamente afección de la piel es el metotrexato. Metotrexato por excelencia tiene gran impacto a nivel cutáneo, ¿no? Entonces el tratamiento inicial siempre va a ser metotrexato. Cuando no responden bien o tienen una progresión muy acelerada, es decir, la piel se sigue engrosando, estaba primero en dedos, pero ya está a manos, ya se está extendiendo a todo el brazo y al tórax, entonces se puede utilizar el ácido micofenólico. Bueno, en su demás cuadro clínico, veíamos que las úlceras digitales, que en un principio se pone como un puntilleo a nivel de los pulpejos de los dedos, puede progresar hasta formarnos úlceras, ¿no? Estas úlceras son tan severas que pueden volverse necróticas, ¿no? Esto es a nivel cutáneo. Con rigidez en la mano, la piel se pone muy dura, muy acartonada, en flexión, hacen fricciones de los tendones, se llama, y cuesta mucho poder extender las manos. Puede haber también solamente hipertrofia de la cutícula. Aquí si le hiciéramos una capilaroscopía se deben de ver los capilares anormales. Puede haber manifestaciones pleurales y manifestaciones cardíacas, ¿no? En manifestaciones pleuropulmonares, pues tenemos aquí un infiltrado reticular y un poquito de llamado vidrio despulido, ¿no? Esto nos habla de una neumopatía intersticial. Y vemos aquí el tamaño de la arteria pulmonar, pues esto nos habla de datos de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Si le pudiéramos hacer una biopsia, pues lo que podemos observar es la disminución del calibre del vaso, secundaria a la proliferación de la íntima y de la media, e incluso la formación de trombos, ¿no? Entonces, esto es otra manifestación. Ya más avanzado, pues los pliegues que pareciera que se van juntando y después se van perdiendo, la boca está limitada para abrirla, si le pedimos que abra la boca, tienen un espacio muy pequeño. Aquí vemos también hipertrofia de la cutícula, pero podemos empezar a ver unos cambios vasculares, ¿no? Por eso si le hacemos capilaroscopía se ven alterados los vasos. Y otro muy importante es la calcinosis. Hay depósito de calcio a nivel del tejido celular subcutáneo y que puede llegar a salir al exterior, ¿no? Son los pacientes que dicen que se aprietan esas calcificaciones y les sale como pasta de dientes. Esas son las llamadas calcificaciones o calcinosis de los pacientes con esclerodermia. Etapas mucho más avanzadas, pues podemos ver en la piel sumamente estirada. Por ejemplo, esta paciente tiene afectada toda la frente, al contrario de este paciente, pero es piel estirada, brillante, que pierde los pliegues, muy limitada la apertura bucal, se afila la nariz. Los pliegues están completamente borrados y si nos acercáramos más, pues se observarían las telangiectasias, igual telangiectasias en cuello. En este paciente, pues aquí no tanto, pero podemos ver cómo se pierden los pliegues a nivel de la cavidad oral, ¿no? De todos los labios se pierde. Igualmente la apertura bucal, si le pidiéramos que abriera, pues está muy limitado. Sin embargo, la frente todavía está conservada. Otra manifestación muy importante, pues el fenómeno de Raynaud. Se dice que el paciente con esclerodermia temprana, como inicia es edema de manos, episodios de Raynaud,
y tienen unos anticuerpos antinucleares positivos. Aunque todavía no tengan cambios en la piel, aunque todavía no esté dura ni engrosada, si ya tienen Raynaud, edema de manos y anticuerpos antinucleares positivos, es muy probable que vaya a ser una esclerodermia. Lo único que necesitaría sería una capilaroscopía y sería suficiente para poder decir que tiene esclerodermia. Entonces, recordando las fases, aquí nada más nos faltaría la fase donde está en azul, la roja, la blanca y la azul, ¿no? Las tres fases del fenómeno de Raynaud. Y bueno, eso son el puntilleo de lo que son las úlceras digitales, ¿no? Aquí se encuentran en los pulpejos. Estas son úlceras digitales que son muy importantes buscarlas en los pacientes porque muchos pueden darlos como que es algo normal, ¿no? Algo que pues no se les hace raro, pero son úlceras distales. Y aquí en la mano, pues esta es una fase edematosa. Como vemos toda la mano completamente inflamada, a diferencia de artritis reumatoide y lupus eritematoso, que lo que se inflaman son las articulaciones, las interfalángicas proximales o las metacarpofalángicas. Aquí toda la mano está completamente inflamada, ¿no? Y lo más importante de reconocer de estas úlceras digitales es que son muy frecuentes en su presentación durante el primer año del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Hasta el 75% lo van a llegar a presentar, son dolorosas y el tratamiento son calcioantagonistas, ¿no? Como si los que utilizamos igual para los antihipertensivos, como el nifedipino, amlodipino, nimodipino, son los que usamos para el tratamiento de las úlceras digitales distales. Entonces, esta es la llamada escala de Rodnan. La escala de Rodnan es la escala que nos va a servir para en el seguimiento saber cómo va progresando la enfermedad, cómo se va endureciendo más la piel. Si ustedes recuerdan, recapitulando de las otras enfermedades, cada una de ellas tiene una escala que nos permite evaluar cómo va progresando la enfermedad. Artritis reumatoide tiene DAS 28, lupus eritematoso tiene el SLEDAI. En el caso de espondiloartritis tiene el BASDAI, ¿no? Vamos a ver que también tiene el BASFI, ¿no? El BASMI. Vamos a ver en artritis reumatoide que también tiene el SDAI, ¿no? Cada uno tiene sus escalas que nos permiten evaluar en cada consulta cómo va progresando. Específicamente en el caso de esclerodermia, la escala que más utilizamos para evaluar la piel se le llama escala de Rodnan. La escala de Rodnan evalúa 17 áreas del cuerpo y lo que mide es qué tan engrosada está la piel. Tenemos un grado 0 o normal. Si yo tomo el primer y segundo dedo y trato de apretar la piel, pues voy a formar un pliegue sin problemas. Un grado leve, todavía puedo juntarla. El grado moderado, que está en esta C, ya cuesta un poco más, y el D es que ya no puede unirlo, ¿no? Es un poco subjetivo, pero como cada quien evalúa a su paciente en el seguimiento, pues uno va comparando entre cada consulta y cada consulta, ¿no? Entonces, cada uno de esto se lo hago en cada una de las áreas del cuerpo que mide el Rodnan. La primera área es la cara, cada uno de los brazos, tórax anterior, abdomen, los antebrazos, las manos, los dedos, los muslos, las piernas y los pies. Estas 17 áreas se anotan y se le va poniendo qué escala se le puso de Rodnan. Y eso, en teoría, cada consulta hay que hacerlo porque nos va a permitir identificar si está progresando la enfermedad. Si yo tenía una escala 1 en las manos y tenía 0 en el brazo, pero la siguiente consulta ya está empezando con un 1 en el antebrazo, pues quiere decir que está progresando y que no está respondiendo bien al tratamiento y necesito modificarlo. Otras manifestaciones que podemos observar también por radiografía, esta es la calcifilaxis, ¿no? La calcifilaxis es el depósito de calcio periarticular, ¿no? En los tendones, en los ligamentos, ¿no? Como podemos observar aquí, por eso se puede observar en una radiografía el depósito de calcio, ¿no? Esta es muy clara de esclerodermia, es de lo más común encontrar también calcifilaxis en las zonas flexoras de los dedos, ¿no? Por ejemplo, esta mano en garra tiene aquí esta zona y vemos cómo está como marmoleada la piel de lo inflamada que está. Aquí está una mano en fase edematosa, completamente hinchada, gorda completamente toda la mano, a diferencia de artritis reumatoide, que solamente inflama articulaciones. Las enfermedades que más dan edema de mano son esclerodermia, lupus y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Por lo contrario, artritis reumatoide,
artritis psoriásica, lo que hace es evaluar las articulaciones y lo que inflama son las articulaciones, ¿no? Entonces, edema de manos, esclerodermia, enfermedad mixta del tejido conectivo o lupus eritematoso. Radiográficamente podemos observar, igual que en artritis reumatoide, disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? En esta enfermedad no tiene por qué haber erosiones. La única enfermedad erosiva es artritis reumatoide y en sus casos más severos la artritis psoriásica, pero esclerodermia no, a menos que sea tanta el desgaste de la piel que se esté contrayendo tanto, haya tanta fibrosis en el pulpejo de los dedos que se puede destruir la articulación interfalángica distal como vemos aquí. Pero erosiones a nivel de las articulaciones de las carpometafalángicas, las metacarpianas o las interfalángicas proximales, no va a haber. Radiográficamente, si el paciente también tiene mucha calcifilaxis como este, pues lo vamos a poder observar también en radiografía. Pero si es un paciente en etapa temprana, lo más seguro que lo único que vayamos a encontrar es disminución de la densidad mineral ósea, ¿no? Que se le llama osteopenia yuxtaarticular, ¿no? Entonces, otras manifestaciones, podemos ver cómo aquí tiene aumentado el volumen de lo que es el intestino, ¿no? Porque estos pacientes cursan con ectasia. Vamos a ver más adelante qué manifestaciones gastrointestinales dan, ¿no? Tiene manifestaciones del tracto esofágico, pero también del estómago y del intestino. Histológicamente se manifiesta como ectasia vascular. Lo que está afectado son los vasos de la mucosa. A nivel pulmonar, aparte de hipertensión arterial pulmonar, vemos aquí un pulmón que lo que tiene es fibrosis. Esta es la llamada imagen, esta no es vidrio despulido, este es en panal de abeja. Las dos imágenes más clásicas son en vidrio despulido, que es como borrosito, como podemos observarlo aquí arriba, y esta imagen donde hay mucha fibrosis y estos espacios que se ven, que son las bronquiectasias por tracción, nos habla de una neumopatía usual, así se llama, neumopatía usual por esclerodermia, que donde lo que predomina es la fibrosis, ¿no? Entonces es una etapa muy avanzada y de lo que se muere el paciente con esclerodermia es en enfermedad pulmonar intersticial o hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces esa es otra manifestación. Aquí tenemos una fase más inflamatoria, por eso se le llama imagen en vidrio despulido. Aquí no sería una neumopatía intersticial usual como aquí, sino aquí sería una neumopatía intersticial no específica o llamada NINE. Entonces aquí otras manifestaciones, un Raynaud que no se manifiesta en todo el dedo, vean, solamente es por zonas, aquí tiene dos fases, la roja y la blanca, con hipertrofia a nivel de la cutícula y si esto progresa y hay una isquemia muy severa, pueden haber úlceras muy importantes. Si hiciéramos biopsia, en los vasos lo que podemos observar es un infiltrado linfocitario y si hiciéramos biopsia de piel lo que hay es una extensión muy importante de la dermis, ¿no? Gran depósito de fibras de colágeno. Por eso está toda fibrótica la piel porque se depositan grandes cantidades de fibra de colágeno, ¿no? Y en los vasos sanguíneos pues hay oclusión de la luz del vaso, ¿no? Hay hipertrofia de la capa interna, hipertrofia de la capa muscular y también acompañado de algunos trombos, ¿no? El tratamiento, le repito, para la piel, lo inicial, metotrexato. Si no mejora, ácido micofenólico y en otros casos, pues azatioprina. Entonces, ya específicamente hablando de cada una de las manifestaciones y su tratamiento, la fibrosis pulmonar es muy importante en esclerodermia y por eso hay tantos estudios para nuevos tratamientos, ya que el deterioro de la función pulmonar en estos pacientes puede volverse acelerado y si es acelerado nos va a llevar a una supervivencia baja en los siguientes 5 años. Lo puede llegar a presentar hasta el 80% de los pacientes y el 20 a 30% puede manifestarse como algo progresivo, es decir, rápido. Empieza la esclerodermia, le hago una radiografía, ya le veo cambios, le hago tomografía, ya tiene ahí algunos cambios de enfermedad intersticial y dentro del primer año, segundo año ya se deteriora el pulmón. Eso se le llama enfermedad pulmonar intersticial progresiva. La mayoría de los pacientes desarrollan las manifestaciones pulmonares en los primeros 5 años de la enfermedad. Eso es muy importante, a diferencia de artritis reumatoide y de las otras enfermedades donde necesitaba pasar mucho tiempo para que ahora sí empezaran con manifestaciones extraarticulares, esta enfermedad no. Una vez que empieza la enfermedad, los primeros 5 años son los más severos para que inicien manifestaciones pulmonares, ¿no? Se dice que después de que pasan esos 5 años, ahora sí viene una etapa como de estabilización, ¿no? Menos frecuente las manifestaciones.
En los pacientes en que yo hago el diagnóstico de esclerodermia, lo primero que debo de hacer como estudios complementarios es una espirometría y una tomografía. De inicio debemos conocer cómo está empezando su pulmón de este paciente, ¿no? Entonces, pues volvemos a repetir en tomografía estas imágenes en donde podemos ver fibrosis y que en el centro aparecen unos huecos, no son más que las bronquiectasias por tracción, ¿no? Y bueno, la espirometría lo que nos va a decir es si tenemos ya un compromiso pulmonar en cuanto a un patrón restrictivo y obstructivo. Si ya llevaron ustedes neumología, pues ustedes saben perfectamente que un patrón obstructivo pues es más de enfermedad de EPOC, ¿no? En este caso de los pacientes que cursan con una enfermedad pulmonar intersticial, el patrón espirométrico más frecuente es el restrictivo, ¿no? Ya una vez que hice el diagnóstico de esclerodermia y está limpia su tomografía, en realidad el paciente no necesita cada año una tomografía. Sin embargo, recientemente se ha propuesto que sí se haga como para un seguimiento estrecho para poder detectar a esos pacientes que hacen una enfermedad pulmonar progresiva rápida, ¿no? Pero en general se acepta que se la hice hoy, se la puedo hacer cada 2, 3 años, cada 5 años, ¿no? Y la enfermedad menos frecuente, la variedad de neumopatía intersticial menos frecuente es lo que le decía la neumopatía intersticial usual, aquella que tiene fibrosis, imágenes en panal de abeja con bronquiectasias, pero es la de peor pronóstico porque tiene más fibrosis. Entonces, en sus manifestaciones, quiero que veamos aquí cómo ha ido progresando en la evolución del tiempo. No son las mismas manifestaciones que se presentaban más frecuentemente en los años 70 que lo que se presenta más recientemente, ¿no? Entonces, antes lo que más predominaba era la crisis renal, esa crisis renal por esclerodermia muy severa, que es, les repito, aquel paciente que estaba estable y de repente de una creatinina de 0,6 se va a una creatinina de 3, disminuye su uresis al día, su presión se eleva súbitamente, hay que sospechar una crisis renal por esclerodermia y puede perder el riñón. Entonces, antes, lo principal que se presentaba en los años 70, 80 era eso, pero con el advenimiento de los IECA y de los SARA, que son el tratamiento ideal para la crisis renal, pues esto ha disminuido, lo que podemos observar en rosa. Pero lo que sí ha aumentado y luego ha persistido es la hipertensión arterial pulmonar. Lo vemos en gris, como la hipertensión arterial pulmonar ha estado presente, tuvo un pico en los 80s, 90 y luego se ha mantenido estable. Lo que también permanece constante es lo gastrointestinal. Vemos en amarillo cómo ha persistido, igual que las afecciones cardíacas. Pero lo que ha ido progresando, lo que ha ido en aumento son las manifestaciones pulmonares de fibrosis. Esa neumopatía intersticial usual, que lo podemos ver aquí en rojo, ha ido en aumento en los últimos años. Esto puede ser secundario, que también hay otros factores que la empeoran, el uso del tabaquismo, la presencia de tanta contaminación. Se ha visto como agentes que hacen que desarrollen los pacientes una enfermedad pulmonar mucho más severa, ¿no? Entonces, no ha sido lo mismo como se trataba antes la esclerodermia por las manifestaciones que presentaban hace tiempo con lo que ahora se manifiesta, ¿no? Entonces, en un paciente que llega con problemas pulmonares, le pido su tomografía. Si su tomografía tiene menos del 10% de afección, es decir, el 90% está limpio el pulmón, menos del 10% tiene afección, es una enfermedad que le llamamos limitada. Si en la tomografía ya tiene más del 30% de todo el pulmón afectado, se le llama enfermedad extensa. En la parte intermedia, que es del 10 al 30%, para poder irnos a saber cómo se va a comportar, va a depender de la espirometría. Si su capacidad vital está más del 70%, pues se va a ir más a un comportamiento de una enfermedad limitada. Pero si ya su capacidad vital está en menos 70%, aunque esté intermedio en la tomografía, pues se va a comportar más como una enfermedad extensa. Y esto es importante que lo clasifiquemos en la tomografía porque nos va a predecir mortalidad. Un paciente que tiene enfermedad extensa a nivel de la tomografía, pues tiene menor probabilidad de supervivencia. Aquí podemos ver porcentaje de supervivencia y aquí el seguimiento en meses. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad extensa, que se ve en azul más claro, tienen menos probabilidad de sobrevivir que aquellos pacientes que tienen una enfermedad limitada, que se refiere a tener menos del 10% de la afección de la tomografía. Entonces, el tratamiento para las manifestaciones pulmonares es más intenso, no es como aquel que viene nada más con problema de piel.
Aquel que nada más tiene esclerodactilia y un poquito de Raynaud, pues va a estar bien con metotrexato, con un poquito de ácido micofenólico. Pero aquel paciente que ya trae un problema pulmonar, pues sí necesita tratamiento más intenso, ¿no? Como la ciclofosfamida a dosis mensual. Si recuerdan, en lupus eritematoso, en las manifestaciones severas, como de problema renal, o cuando traían actividad neuropsiquiátrica, el tratamiento inicial era la ciclofosfamida, igual aquí. De recuerdo, dosis de 500 a 1000 miligramos, se los ponemos mensuales por 6 meses o podemos ponerle 500 cada 2 semanas por 6 dosis, ¿no? Esto puede ir acompañado del ácido micofenólico, ¿no? Y siempre estar vigilando la espirometría, si ya tiene enfermedad pulmonar intersticial, antes de reducir el tratamiento, ver que esté estable la espirometría. No todos los pacientes con enfermedad pulmonar requieren tratamiento inmunosupresor. Solamente aquellos que vemos que tienen una enfermedad progresiva o que tienen una enfermedad más extensa son los que requieren tratamiento. Aquel que tiene una enfermedad incipiente puede ser manejada solamente con vigilancia y metotrexato. Estos dos medicamentos se los puse porque es lo más nuevo que se está utilizando, nintedanib y pirfenidona, medicamentos caros, más o menos andan como en 30,000 mensuales, pero se ha visto que pueden frenar la fibrosis a nivel pulmonar. No solo se usa en esclerodermia, lo van a ver en neumología que se está utilizando para fibrosis pulmonar idiopática. En el caso de estas dos enfermedades, lo que tienen en común pues es la fibrosis. Entonces aquí es donde se ha utilizado nintedanib y pirfenidona. Últimamente, ahora con el COVID, que dejaba muchas secuelas crónicas de problema fibrótico, también se empezó a usar. Y otra herramienta de tratamiento que también se ha utilizado como en las otras enfermedades, como en artritis reumatoide, como en lupus, pues es el rituximab. Sí se ha visto evidencia de que frena la enfermedad cutánea, es decir, hace que ya no progrese lo endurecido de la piel, y también se ha visto cierto beneficio a nivel pulmonar. Y también mencionaban entre los nuevos tratamientos, pues el trasplante de células madre autólogas, ¿no? Estos son procedimientos ya muy avanzados, que es como si le hicieran un trasplante de médula ósea a un paciente con leucemia. Lo que requieren es un donante, hay que darle una inmunosupresión al paciente para que pueda recibir el trasplante de médula y ver que lo acepte, ¿no? Y sí tiene buenos resultados en enfermedad pulmonar con esclerodermia y en enfermedad renal por esclerodermia. La hipertensión arterial pulmonar es también severa, es una manifestación que puede poner en riesgo la vida y se puede presentar hasta en el 15% de los pacientes con esclerosis. Si recuerden, la forma más frecuente en la que se presenta es en los pacientes que tienen una esclerosis sistémica limitada, asociada al anticuerpo anticentrómero. En el caso de que yo empiece a sospechar en un paciente con esclerodermia que tiene anticentrómero, lo que necesito hacer es un estudio de ecocardiograma. El ecocardiograma nos puede dar datos indirectos de que estamos teniendo hipertensión arterial pulmonar. No es el estudio ideal. Les repito, el estudio ideal pues es un cateterismo, pero no a todos se les puede someter porque es algo invasivo. Pero sí me puede decir qué probabilidad de hipertensión arterial puede tener, ¿no? Siempre debo de acompañarlo de estudios de laboratorio para poder hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo se han asociado a que en un paciente con esclerodermia yo sospeche que tiene hipertensión arterial pulmonar? Pues es la disminución del SCO, la presencia de anticuerpos anticentrómero, los anticuerpos antinucleares positivos y que tengan mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Si recuerdan, en la enfermedad pulmonar, lo que les mencionaba es que ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Déjenme echarlo tantito esto. Perdón, es que empezó a llover muy fuerte y creí que no me escuchaban bien. Entonces les mencionaba que los factores de riesgo para un paciente con esclerodermia de que pueda tener datos posteriores de hipertensión arterial pulmonar son que tengan disminución de la DLCO, que tengan positivo los anticentrómero o los anticuerpos antinucleares y mayor tiempo de evolución de la enfermedad. A diferencia de las manifestaciones pulmonares, es decir, de la neumopatía intersticial, esta sí se presenta después de mucho tiempo de la enfermedad.
enfermedad pulmonar intersticial es en los primeros 5 años de que empiezan con los síntomas. El tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, pues sí, eso ya requiere un tratamiento de cardiología, porque utilizan medicamentos mucho más específicos, ¿no? En el caso de cuando inicia la enfermedad, pues podemos utilizar los más conocidos, ¿no? Sildenafil, tadalafil, medicamentos un poco más costosos como el amercentan, el bosentan, pero ya en casos más severos, en donde también tienen manifestaciones de que están trastornos hemodinámicos, ya tienen deterioro de la función renal, pues podemos utilizar el epoprostenol, ¿no? Y otros casos como los lopros o el treprostinil, que ya son medicamentos que son utilizados por los cardiólogos, ¿no? Nosotros podemos utilizar como tratamiento concomitante el rituximab porque sí se ha visto que puede limitar la afección cardíaca, pero esto ya es un campo completamente del cardiólogo. En las manifestaciones gastrointestinales, pues 90 hasta el 100% de los pacientes con esclerodermia en algún momento de la enfermedad van a llegar a tener manifestaciones gastrointestinales. Lo más frecuente es la disfagia y el trastorno de la motilidad esofágica, mucha pirosis o dispepsia, pero pueden llegar a presentar manifestaciones de cualquier parte del tracto gastrointestinal. Cada paciente va a tener pues una manifestación diferente y una severidad diferente. En el caso de las manifestaciones esofágicas, que pueden estar hasta en el 90%, lo más frecuente es disfagia, la acidez y regurgitación, ¿no? O pirosis. También pueden cursar con reflujo, distensión abdominal, estreñimiento o diarrea y hasta incontinencia anorrectal hasta en el 50%. La ectasia vascular antargástrica, que es la que se puede ver por endoscopía, puede asociarse a anemia crónica y lo más frecuente es que estén asociados a tener anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Entonces aquí, en cuanto a todo el tracto gastrointestinal, dependiendo del sitio, es lo más frecuente que se va a presentar en sus síntomas. En el caso esofágico, lo más frecuente es un trastorno de la movilidad. Hasta puede llegar a peristalsis o trastornos del tono del esfínter esofágico inferior. A nivel gástrico también hay hipomotilidad, hay disritmia, hay retraso del vaciamiento gástrico, hay alteraciones en la acomodación gastrointestinal. A nivel del intestino delgado, lo que podemos tener es un tránsito intestinal lento, datos de una pseudoobstrucción intestinal o un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esos pacientes cursan con muchas flatulencias, mucha distensión abdominal y hay que darles tratamiento antibiótico. Para los trastornos del colon también hay un tránsito intestinal lento o datos de pseudoobstrucción intestinal y en las manifestaciones anorrectales pues son trastornos del tono del esfínter anal, una discinesia o hiposensibilidad, ¿no? Entonces, en porcentaje de presentación de las manifestaciones, pues lo podemos ver aquí al lado izquierdo. En el estómago pueden estar hasta en el 50%, en el intestino delgado hasta el 55% y en colon y ano recto hasta en el 50%. El tratamiento pues va a depender de cuál es la sintomatología que predomina en el paciente, ¿no? Si su trastorno es mucho más esofágico, pirosis, dispepsia, tienen reflujo, es gastroesofágico, pues ahí lo que vamos a tener que usar pues, son los procinéticos y también los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? En cuanto a los procinéticos, pues vamos a ver cuáles utilizamos en México, pero los procinéticos también nos van a servir para aquellos pacientes que se quejan mucho de disfagia o tienen una saciedad temprana o datos de una pseudoobstrucción intestinal. Los antibióticos intermitentes son para aquellos pacientes que tienen mucho sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Y que están con dispepsia, que tienen inflamación o que tienen abundantes gases. Para eso sirve el uso de antibióticos intermitentes. En pacientes que la enfermedad progresa muy rápido y la esclerosis es muy intensa, pues pueden acompañarse de pérdida de peso y desnutrición, ¿no? Entonces, eso nos habla un dato de severidad. Siempre tiene que ir de la mano con una adecuada suplementación por cualquiera de las vías para que puedan tener una adecuada alimentación. Aquí solo quiero que conozcan que hay una gran cantidad de agentes promotilidad que nos ayudan a la disfagia, que nos ayudan al tránsito intestinal lento, porque son pacientes que de verdad les cuesta mucho comer, tienen mucha disfagia, tienen muchas manifestaciones de distensión abdominal, de saciedad precoz. Entonces, lo que hemos utilizado aquí en México pues es la cisaprida y la metoclopramida, pero quiero que vean cuántos se han utilizado a nivel mundial para poder mejorar estos síntomas.
La crisis renal, que es la manifestación más severa, gracias a Dios ya en estos últimos años es muy raro que la veamos debido al nuevo uso de los IECA y de los ARA, pero antes era la causa principal de muerte de estos pacientes. Ahora ya en el grupo EUSTAR, que es el grupo europeo para el estudio de la esclerodermia, se ha visto que puede estar presente en solamente el 2.4% de los pacientes, ¿no? Pero que previamente se conocía que hasta el 15% de los pacientes con esclerodermia podía llegar a tener algún evento de crisis renal. La variante más frecuente, pues, es la cutánea difusa temprana, rápidamente progresiva, es decir, aquel paciente que no se sabía con nada y de repente empieza con esclerodactilia, edema de manos, Raynaud y va progresando rápido la esclerosis en la piel. Es el que más frecuentemente hace afección a nivel renal, ¿no? Y sobre todo en el inicio de la enfermedad. Eh, los datos por los cuales lo pueden sospechar, les decía, hay un aumento sintomático súbito de la presión arterial, elevan la creatinina, disminuyen su tasa de filtrado glomerular y pueden tener datos de microangiopatía trombótica. Los datos de microangiopatía trombótica son que empiezan con anemia hemolítica. Si yo le hago un frotis de sangre periférica, puedo ver drepanocitos, ¿no? Ya lo que les mencionaba, ya vemos con menor frecuencia estas manifestaciones severas de crisis renal y esto es secundario al uso de los IECA, ¿no? Pero se conoce que su supervivencia al primer año es hasta el 82% y a los 5 años pues solamente del 50 al 60%. Los factores de riesgo para que puedan llegar a desarrollar una crisis renal de esclerodermia son que su piel se esté afectando rapidísimo, ¿no? De tener solamente afección en los pulpejos de los dedos, ya se progresó a toda la mano, todo el brazo, ya está extendiéndose al tórax, ya está extendiendo a las piernas, ¿no? Que tengan poco tiempo del inicio de la enfermedad, que progresó rápido y apenas hace unos 4 años que empezó la enfermedad, ya progresó rápido, tienen mayor riesgo de hacer esto. Que hayan tenido un evento cardíaco reciente o que se acompañe de pericarditis, insuficiencia ventricular, que estén con anemia. El tener anti-RNA polimerasa 3 es el anticuerpo que más se asocia a la presencia de crisis renal y el uso de prednisona. Eso es muy importante. Si se acuerdan, en artritis reumatoide, en lupus, artritis psoriásica, utilizamos la prednisona, la cortisona a dosis intensas, ¿no? Hasta 1 miligramo por kilogramo de peso. Yo le puedo dejar a un paciente 60, 70 miligramos de prednisona sin problema, y disminuyéndolo progresivamente para que no le dé Cushing, pero en esclerodermia no. En esclerodermia es la única enfermedad en donde debemos tener mucho cuidado con los esteroides porque son un factor de riesgo de problema renal. Entonces, no más de 15 miligramos al día en los primeros 3 meses de tratamiento, ¿no? Mientras más rápido le podamos quitar el esteroide, mejor. Y si no lo necesita, pues mucho mejor. Porque más de 15 miligramos es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer para en un paciente con esclerodermia disminuir el riesgo de que me haga una crisis renal. Pues evaluar, tiene RNA polimerasa, su piel se está engrosando muy rápidamente, el ROTNA está modificándose, está progresando muy rápido, tiene una enfermedad difusa y temprana, pero está progresando rápido, fricciona los dedos, se queja de dolores articulares, está inflamado, está contracturado, tengo que cambiar y vigilar, ¿no? Y sobre todo evitar el uso de glucocorticoides, ¿no? O sea, lo mínimo que podamos dejarle es lo mejor, preferir el uso de los AINE para tratar sus artralgias o sus sinovitis, ¿no? Hay que, previamente, cuando un paciente con esclerodermia no tiene datos de crisis renal, es mejor tratarlo con los IECA, ¿no? Los IECA, preferirlos antes del inicio perdón, los antagonistas de calcio como nifedipino, amlodipino, nimodipino, los debo de preferir mucho antes, es decir, durante el transcurso de su enfermedad, si lo requiere para la presión, si lo requiere para las calcificaciones, si lo requiere para las úlceras digitales, voy a preferir darle los antagonistas de canales de calcio antes de darle un IECA, ¿no? Y dejar el IECA solamente en el caso de que ya me haga un problema renal. La enfermedad cardíaca también podemos tener muchas manifestaciones, no solamente la hipertensión arterial pulmonar, sino podemos tener miocarditis, enfermedad microvascular, insuficiencia valvular, disfunción sistólica, ventricular, diastólica y anomalías de la conducción, ¿no? Pero también podemos tener enfermedades cardíacas asociadas a otros problemas, como asociado a la hipertensión arterial pulmonar o asociado a la enfermedad pulmonar intersticial. Aquellos pacientes que tienen manifestaciones cardiovasculares
pues son los que tienen peor pronóstico, ¿no? Es un mal indicador porque nos dice que el paciente va a progresar muy rápido en su enfermedad. Y de esto es de lo que se mueren los pacientes, ¿no? De enfermedades pulmonares y de enfermedades cardíacas. Tiene una prevalencia de hasta el 44% y la variante que más se asocia a enfermedad cardíaca es la variante difusa, más frecuente en los hombres y cuando inician más tardía la enfermedad, ¿no? Y si se asocia a enfermedad muscular. Para que yo haga el diagnóstico, pues no solamente debo de escuchar que tenga disnea, fatiga, edema de tobillo, sino que también tenga cambios en el ecocardiograma, en el electrocardiograma, en su resonancia magnética. Otros estudios de laboratorio como el BNP o ProBNP para buscar insuficiencia cardíaca no nos ayudan tanto en el diagnóstico de manifestaciones cardíacas y tampoco la troponina y la CK porque no están elevadas en esta enfermedad. Lo ideal que debemos de pedirle a estos pacientes pues son la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética en sus diferentes fases, ya sean con gadolinio, T2 o T1, nos va a presentar si tiene manifestaciones de pericardio, si tiene datos de fibrosis, si tiene datos de alguna valvulopatía. Entonces es el estudio ideal para que yo pueda evaluar manifestaciones cardíacas en los pacientes con esclerodermia, la resonancia magnética cardíaca, ¿no? Y el tratamiento va a depender pues de qué es lo que tiene afectado. Como la principal manifestación cardíaca es la fibrosis, pues el tratamiento que inicialmente vamos a usar pues son los vasodilatadores, ¿no? Y acompañado de los antagonistas de canales de calcio. Si tienen síntomas más severos como de miocarditis o súbitamente presentaron insuficiencia cardíaca, ahí sí vamos a poder echar mano del tratamiento inmunosupresor, ¿no? Glucocorticoides, ciclofosfamida, ácido micofenólico, la satioprina, ¿no? Y los esteroides, bueno, sí pueden ser utilizados, pero siempre con la recomendación de no utilizar más de 15 miligramos al día por el riesgo que ya les mencioné de desarrollar manifestaciones renales. Pacientes con enfermedad miocárdica en donde ya hay una fibrosis avanzada, pues hay que tener cuidado porque pueden hacer una muerte súbita, ¿no? Entonces son pacientes que deben de tener sus desfibriladores automáticos, pero esto pues es campo del cardiólogo, ¿no? También pueden hacer arritmias y esto es debido al depósito de fibrosis en el sistema de conducción miocárdico, ¿no? Estudios como el electrocardiograma, el estudios de Holter son los que me van a ayudar a saber si está cursando con alguna arritmia, requieren un monitoreo constante y hay factores predictores de alta mortalidad, como son el bloqueo cardíaco de rama derecha, ¿no? Los tratamientos pues ya son mucho más avanzados, ablación, los desfibriladores automáticos o el uso de marcapasos, ¿no? La enfermedad pericárdica pues también se puede sospechar por el uso del electrocardiograma cuando tenemos ondas pequeñas, hay alteraciones en elevación de CT y depresión del PR, lo podemos ver en el cambio de voltaje y eso también es secundario a fibrosis del pericardio. Si yo le hago un ecocardiograma, pues voy a ver datos sugestivos, ¿no? Como un movimiento septal ventricular anormal. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esclerodermia? ¿No? Muy bien. Bueno, doctora, en el caso de la miocarditis, donde mencionaba que también como terapia inmunosupresora se podían dar glucocorticoides, pero si el paciente también tenía falla renal, igual se optaba por las otras opciones y iban a resultar de la misma manera que los glucocorticoides en la miocarditis. Sí, pues es que si que está cursando con crisis renal y al mismo tiempo miocarditis, pues ahí sí ya se le pueden dar los glucocorticoides que sea, porque ya tiene la enfermedad renal, ¿no? O sea, el evitar el glucocorticoides para que no llegue a la crisis renal. Si ya tiene crisis renal y tiene miocarditis, pues hay que darle glucocorticoides a dosis altas, acompañarlo de ciclofosfamida y pues que el cardiólogo también nos ayude con el tratamiento. No sé si a Y eso no se... llega a empeorar más el cuadro de falla renal. No, ya no, si ya lo estamos tratando con YECA y el inmunosupresor, en teoría debe de mejorar, aunque la crisis renal sí tiene alta mortalidad, ¿no? O sea, en teoría debe de mejorar, pero sí el pronóstico no es muy bueno en los pacientes que hacen crisis renal. De acuerdo, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Muy bien, si no, a ver, Frida, tienes una mujer de 50 años que tiene esclerosis sistémica difusa. Que es correcto que la presencia de SCL70 indica que tiene mayor riesgo de hipertensión arterial pulmonar.
Creo que sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas qué anticuerpo se asociaba a hipertensión arterial pulmonar y qué anticuerpo se asociaba a enfermedad pulmonar intersticial? No, doctora, no me recuerdo. Ok. ¿Alguien que se acuerde? ¿A qué se asociaba más el anti-SCL70? No, el anti-SCL70 se asociaba más a enfermedad pulmonar intersticial, lo que les mencionaba, el pulmón fibrótico, el pulmón esclerosado. La hipertensión arterial pulmonar se asociaba más a la forma limitada y el anticuerpo más frecuente en la limitada es el anticentrómero. Entonces les repito, SCL70 se asocia más a enfermedad pulmonar intersticial. El anticentrómero es el que se asocia más a hipertensión arterial pulmonar. Bien. A ver, Enrique Chagoya, la presencia de RNA polimerasa 3 indica mayor riesgo de crisis renal. ¿Sí está, Enrique? Estoy teniendo problemas con el audio. Ok, te lo repito, la No, presencia... sí, o sea, sí, sí escuché, pero no podía hablar, no podía activar mi audio. Ah, ok, entonces tu respuesta. Sí, Muy bien. ¿Y cuáles otros factores de riesgo había para crisis renal? pues, ¿me escucha? Sí. Ah, pues que tenga poco tiempo en la enfermedad. Ajá, ¿qué más? Uno que mencionamos apenas, del tratamiento. La prednisona, que fuera como el tratamiento. Exactamente. Entonces, los tres factores más importantes son que tenga RNA polimerasa 3, que tenga dosis altas de prednisona, más de 15 miligramos, o que tenga una enfermedad progresiva rápida. Muy bien. Eh, a ver, Gladys, dosis de prednisona de 5 miligramos, bueno, si la contestamos, condiciona menor riesgo de desarrollo de crisis renal. No era mayor de 15 miligramos. Ok, entonces, más de 15 miligramos confiere mayor riesgo de enfermedad, de que nos dé una crisis renal. Muy bien. Y Joyce, el tratamiento inicial de las manifestaciones cutáneas, o sea, solo la piel engrosada, ¿es el ácido micofenólico? Me parece que sí. Dijimos que era uno, pero había uno antes, que era el tratamiento inicial, que lo hemos mencionado en todas las demás enfermedades. El más común, que también, Eso sí no me acuerdo, doctora. el que también damos en artritis reumatoide, en artritis psoriásica. ¿Alguien se acuerda? Sí, era metrotexate. Muy bien, metotrexato. Entonces, en cuanto a orden de frecuencia de dar el tratamiento, si el paciente solo tiene manifestaciones de piel gruesa, le pueden iniciar sin problema el metotrexato. Cuando está progresando muy rápido, entonces lo ideal es el ácido micofenólico. Muy bien. Entonces, vamos a ver el síndrome de Sjögren, pero antes les voy a presentar un caso de síndrome de Sjögren. Este caso es muy interesante porque habla de toda cómo evolucionan los pacientes con Sjögren. A veces nos quedamos con la idea de que estos pacientes lo que más presentan es nada más sequedad, ¿no? Es decir, el paciente tiene sequedad de ojo, solamente tiene sequedad de boca, solamente sequedad de las mucosas, pero nos olvidamos de que puede llegar a presentar manifestaciones muy, muy severas que pueden poner en riesgo la vida. Entonces, este caso es así. Es una mujer de 35 años que era de Ciudad Madero, divorciada, preparatoria trunca, cristiana, ama de casa. En sus antecedentes heredofamiliares, pues había carga genética para diabetes y para cardiopatía isquémica. Aparentemente el esquema de vacunación completo, no toxicomanías. En lo gineco-obstétrico, pues nada más tenía una pareja sexual, inicio de vida sexual a los 18 años. En sus embarazos, pues había tenido 3 partos, aparentemente sin ninguna complicación, no había ido preeclampsia y su último Papá Nicolau estaba normal. Ella en el 2009
le dan el diagnóstico de síndrome de Sjögren, ¿no? El Zika, ese es el síndrome Zika, es el síndrome seco o el llamado síndrome de Sjögren, porque la paciente traía artritis, un poco de eritema malar y tenía anti-Ro y anti-La positivos. Entonces se quedó con el diagnóstico de Sjögren. Como tenía datos de artritis, o sea, dolor articular, pues se le dejó metotrexato, se le juntó también con cloroquina por las manifestaciones del eritema malar y se le dejó un poco de prednisona. Estuvo estable de sus síntomas secos y para el 2011 tiene aumento de los síntomas y se agrega linfopenia. Por la linfopenia se le decide iniciar tratamiento con sulfasalacina, sin embargo hace una reacción alérgica. La sulfasalacina es un medicamento al que los pacientes con alergia a sulfas, al trimmetoprim con sulfametosazol, no lo pueden tomar. Entonces nos hace una reacción alérgica y para el 2000, todo ese 2011 después se mantiene estable y en el 2012, debido a tanta sequedad en el ojo, requiere trasplante corneal. Los pacientes que tienen sequedad de ojo, pues es algo serio. Son pacientes que no pueden estar en el aire acondicionado, que los rayos del sol les lastiman terriblemente, no pueden estar en lugares muy secos porque les genera mucha molestia y lo más grave es que pueden hacer úlceras. Las úlceras corneales pues requieren trasplantes, ¿no? A ella ya se le habían practicado 5 porque había tenido falla continuamente de ese trasplante y este era el quinto, por lo cual en el último se le decidió iniciar un inmunosupresor del tacrolimus, ¿no? El tacrolimus lo utilizamos en estos casos y también se utiliza, por ejemplo, cuando tienen problemas renales, no solamente en Sjögren, sino en lupus, se utiliza el tacrolimus. Entonces, tenía un síndrome seco tan severo que la había llevado a trasplante corneal y entre su evolución había cursado con un episodio de linfopenia. 2 años estable y para el 2014 hace una vasculitis cutánea con mononeuritis múltiple. Las vasculitis cutáneas se pueden manifestar con diferentes expresiones cutáneas, desde úlceras, desde un eritema, de úlceras más grandes, de cambios en la coloración de la piel. Puede empezar solamente con un líbedo racemosa severo y esa es la vasculitis. La mononeuritis múltiple es una manifestación de afección de la vasa nervorum. Los pacientes con síndrome de Sjögren, dentro de las manifestaciones neurológicas que vamos a ver más adelante, pues es la mononeuritis múltiple. Entonces, esta paciente tuvo manifestaciones severas de Sjögren, por lo tanto, se utilizó un tratamiento severo, ¿no? Ciclofosfamida lo están volviendo a ver aquí. Recuerden, ciclofosfamida lo usamos en lupus, ciclofosfamida lo usamos en esclerodermia, ciclofosfamida lo estamos utilizando aquí en Sjögren. Se utiliza en manifestaciones severas de las enfermedades autoinmunes. Se le dieron 2 dosis, estuvo estable y se le dejó con metotrexato, pero hizo toxicidad, por lo que se le inició ácido micofenólico. Para febrero del 2015 empieza con úlceras en un paladar. Empezó con unos cambios a nivel de paladar blando, luego a nivel de paladar duro, le tuvieron que hacer una biopsia y salió con un linfoma acrocéntrico que se descartó malignidad, ¿no? Pero hoy quiero que vean cómo evoluciona el Sjögren. No nada más es una enfermedad en donde les tienen seco el ojo, tienen seca la boca, sino puede progresar linfopenia, úlceras corneales, vasculitis cutánea, mononeuritis múltiple y asociado a neoplasia. Sjögren es una de las enfermedades autoinmunes más asociada a linfomas. Confiere 20 veces más riesgo de desarrollar linfoma que un paciente sin enfermedad autoinmune. Es el aspirado de médula ósea normal y para agosto del 2015 hace una trombosis, ¿no? Trombosis venosa profunda del miembro pélvico derecho y datos de una probable tromboembolia pulmonar, por lo que se decide anticoagulación. ¿Alguien sabe qué medicamentos utilizamos como anticoagulación cuando hay una trombosis? ¿Alguien sabe? ¿O alguien primero Heparina. sabe? La heparina, ajá. ¿Cómo se manifiesta clínicamente una trombosis? ¿Cómo yo sospecho que alguien puede estar teniendo una trombosis venosa profunda de miembros pélvicos? Por el edema. Ajá, tiene edema, Igual puede haber cambio en la coloración de la piel. cambio de coloración, sí, y aumento de volumen, ¿no? Entonces, un paciente que se queja de que tiene una pierna
más hinchada que la otra, está caliente con mucho dolor, hay que sospechar una trombosis venosa. Y si ese paciente está empezando con disnea, tengo que sospechar que no también esté haciendo una tromboembolia pulmonar. Y utilizamos la anticoagulación, ¿no? Ahorita ya hay nuevos anticoagulantes, pero antes lo que utilizábamos era la senocumarina, ¿no? La senocumarina para llevar a niveles de INR. ¿Alguien sabe qué es el INR? ¿O en qué lo utilizamos? Para los medir tiempos la de coagulación. coagulación. Exactamente, para los tiempos de coagulación. En el caso de los pacientes que ya tuvieron trombosis, pues debo de tener metas, ¿no? Metas del INR entre 2 a 3 para hacer que el paciente no vuelva a hacer otra trombosis, ¿no? Entonces, en este paciente, pues se utilizan la anticoagulación. Efectivamente, podemos utilizar la senocumarina o después también podemos utilizar la heparina, ¿no? La heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular, y recientemente pues, tenemos los anticoagulantes orales, ¿no? Antes se decían nuevos anticoagulantes orales, pero ya tienen más de 15 años, entonces ahora se les llama anticoagulantes directos. Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban. Esos se utilizan para la anticoagulación. Y un paciente que tiene trombosis y una enfermedad autoinmune, el tratamiento de anticoagulación es de por vida. A diferencia de un paciente que tiene un evento trombótico secundario al uso de anticonceptivos orales o secundario al uso a un viaje prolongado que haya hecho, pues eso nada más es cierto tiempo. En las enfermedades autoinmunes la anticoagulación es de por vida. Entonces esta paciente estaba con anticoagulación. Posteriormente, para el 2016, hace rectorragia, se le hace una endoscopía y se vio que tenía candidiasis. En la rectorragia fue secundaria, que estaban prolongados los tiempos de coagulación, se corrigió y aparentemente ya después estuvo estable, pero vuelve a ser otra vasculitis cutánea. Aquí tenemos una imagen como no solamente se puede presentar como úlceras, como líbedos, sino como ampollas o pápulas eritematosas, ¿no? Esa es una vasculitis cutánea. Es una manifestación severa también de lupus y de síndrome de Sjögren, por lo cual requirió tratamiento con rituximab. Recordando, rituximab se usa en artritis reumatoide, se usa en esclerodermia, se usa en síndrome de Sjögren para manifestaciones severas. Entonces, los pacientes que tienen largo tiempo de uso de glucocorticoides, ¿cuáles son, aparte del síndrome de Sjögren, qué otras enfermedades les condiciona el uso crónico de corticosteroides? ¿Alguien sabe? Aquel paciente que usa 10 miligramos de prednisona ya por años, 15 miligramos, aparte de Cushing y atrógeno, ¿qué otra cosa puede presentar? Pues lo de la falla renal. Eso es en esclerodermia, pero en general cualquier paciente que usa crónicamente los glucocorticoides, ¿qué puede llegar a presentar? Podría ser una mielosupresión. Puede ser mielosupresión e infecciones, pero a nivel de los huesos, ¿cómo se llama esa enfermedad donde está poroso el hueso? Osteoporosis. La osteoporosis. Entonces, es una condición muy frecuente del uso crónico de los glucocorticoides, la osteoporosis secundaria, ¿no? Porque es secundaria al uso de glucocorticoides o secundaria también a las enfermedades autoinmunes. Si se acuerdan, en todas las enfermedades que les he presentado, las radiografías siempre tienen osteopenia, ¿no? Osteopenia yuxtaarticular, porque por sí mismas son un factor de riesgo para osteoporosis. Entonces, esta paciente, al tener artritis reumatoide y al tener tanto tiempo usando glucocorticoides, pues en el 2017 nos hace una fractura de cadera, ¿no? Se fractura la cadera, se fractura la pelvis y le colocan material de osteosíntesis. Entonces, el tratamiento de la osteoporosis, pues aquí es variado, ¿no? Depende de dónde está la fractura, depende de los factores de riesgo y de la tolerancia, ¿no? Tenemos los bifosfonatos, que aquí corresponde al ácido zoledrónico, pero tenemos el ácido risedrónico o el ácido alendrónico, son los tratamientos para la osteoporosis, ¿no? Tenemos también medicamentos ya mucho más avanzados, como los biológicos, como el denosumab o el Prolia, o medicamentos que son formadores de hueso, como teriparatide. Estos medicamentos son antirresortivos, evitan que mi hueso se degrade más, pero también hay medicamentos que pueden formar hueso como el teriparatide. Entonces, esto nada más para explicarles cómo evoluciona. Hizo una fractura, requirió ácido zoledrónico y luego nos hace una infección de hueso, ¿no? Eso se le llama osteomielitis.
Esta osteomielitis también fue secundaria al uso crónico de glucocorticoides, que requirió caseo quirúrgico. Eso sí es manejo de los ortopedistas, requieren lavado quirúrgico, se identificó el agente y requirió el antibiótico. Sin embargo, pues por el procedimiento quirúrgico, pues ustedes saben que se tiene que suspender la anticoagulación. Todo procedimiento que vaya a ser invasivo requiere suspender la anticoagulación, pero eso nos condiciona mayor riesgo de trombosis otra vez a los pacientes, ¿no? Estuvo estable, la ven en la consulta, le reinician el metotrexate, pero nos hace mucositis. Les recuerdo, ya les había mencionado que uno de los eventos adversos del metotrexato es la mucositis. Pacientes que se llenan de úlceras, de fuegos en la boca secundario al metotrexato y hacen elevación de transaminasas. Eso se llama mucositis. Es una urgencia de hospitalización que tenemos que quitar el metotrexato y dejar dosis altas de ácido folínico, ¿no? Por lo que hizo la toxicidad, pues se le inicia leflunomida como segunda opción y por el procedimiento de la osteomielitis que estaba haciendo de repetición, se le decide hospitalizar y entonces se documenta que está llegando con un síndrome nefrótico. ¿Que un síndrome nefrótico qué es? Oscar, Fabián, ¿te acuerdas qué consiste el síndrome nefrótico? ¿No? A ver, Karen Tapia, ¿te acuerdas en qué consiste el síndrome nefrótico? ¿Sí está Karen? Ok, no está. ¿Iván? No recuerdo, doctor. Ok, ¿alguien se acuerda? Pues el síndrome nefrótico está caracterizado por depuración de proteínas. Ok, eliminamos mucha proteína por la orina, puede haber edema e hipertensión, ¿no? A ver, Enrique, ¿te acuerdas cuánto de proteinuria se le consideraba un síndrome nefrótico? Mayor a 300 por día o en dosis, en muestras aleatorias mayor a 30. Ujú, ¿y el nefrítico? De ese no me acuerdo, doctor. Ok, ¿alguien que tenga otra respuesta del nefrótico y el nefrítico? Del nefrótico es más de 3,5 gramos por día de proteinuria. ¿Y el nefrítico? No me acuerdo. Sí, sí, son como términos no bien, los dos están bien, no está como bien establecido su punto de corte. La mayoría de la literatura dice más de 3 gramos, pero nefrítico en general se documenta una menor proteinuria. Nefrótico por excelencia es mucho más proteinuria, mucho más edema de piernas, podemos tener edema facial y una hipertensión que puede ser, que fue siendo progresiva hasta ser de difícil control secundaria a tanta proteinuria, ¿no? Entonces, cuando llega, se hospitaliza, se le toman las biopsias, pero se ve que tiene un síndrome nefrótico y se le decide hacer una biopsia renal y se documenta una glomerulonefritis, que ¿en qué enfermedad la vimos? ¿Dónde están las glomerulonefritis que les enseñé que se decía clase 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Qué enfermedades? Apenas la vimos, que les decía yo que el estudio ideal es la biopsia, nos decía su índice de actividad, su índice de cronicidad. En lupus, sobre la nefritis lúpica. Exactamente, en la nefritis lúpica. Entonces esta paciente venía como un Sjögren, todo el tiempo hizo Sjögren, pero empieza a hacer un síndrome nefrótico, tira proteínas, deterioro de la función renal y cuando se hace la biopsia se observa una glomerulonefritis. Eso quiere decir que ya dejó de ser síndrome de Sjögren y evolucionó a lupus eritematoso. Este es un caso que yo les quise presentar porque quiero que se vayan con el conocimiento de que una enfermedad autoinmune, aunque empiece como Sjögren, puede no quedarse como Sjögren para toda la vida. Estas enfermedades pueden virar hacia alguna otra enfermedad. Sjögren, empezar como Sjögren y evolucionar, por ejemplo, a artritis reumatoide. Aquel paciente que solo se quejaba de sequedad, ojos, boca, pasan 2, 3 años y ahora viene muy inflamado de las articulaciones, muy inflamado de las rodillas, tobillos, empieza con un poco de desviación cubital. Hay que pedirle los anticuerpos para artritis reumatoide, ¿no? Esta paciente estaba con un síndrome seco, pero después ya nos hace mononeuritis múltiple, ya hace una vasculitis y ahora hace deterioro de la función renal,
pues ya hay que empezar a sospechar que se está cambiando a lupus eritematoso. Entonces estas enfermedades autoinmunes no son absolutas como empiezas, sino van progresando, ¿no? Entonces es una glomerulonefritis, clase 4, índice de actividad 15 y índice de cronicidad de 6. Aquí quiero que vean nada más cómo fue progresando el deterioro de su función renal, ¿no? De 0.8, 1, deterioró el de 2018, mejoró en el 2019, pero ya en octubre, pues ya hizo una creatinina de 4, ¿no? O sea, deterioró, no solamente tenía proteinuria, sino deterioró su función renal. En sus anticuerpos, así es como se reportan, los ACPA, les recuerdo, eran anti-CCP para artritis reumatoide, pues tenía hasta más de 1200. Un factor reumatoide que había tenido positivo, los pacientes con Sjögren, vamos a ver en la clase que pueden tener factor reumatoide positivo, tenía anticuerpos antinucleares, pero al principio de la enfermedad eran moteado. Moteado es la forma clásica de los anticuerpos antinucleares en el síndrome de Sjögren. Homogéneo es el clásico del lupus eritematoso. Vemos cómo siempre tuvo moteado y para octubre del 2019 pues ya se cambió a homogéneo. Los pacientes con Sjögren y con lupus pueden tener complemento bajo, así se reporta, CH50, C4 bajo, y en el caso del síndrome de Sjögren, tener complemento bajo se asocia más al desarrollo de linfomas. Tenía crioglobulinas negativo y tenía en una ocasión un anticuerpo anticardiolipina IgG positivo y su anti-Ro positivo desde el 2013. Se le hicieron múltiples biopsias, entre ellas pues una en la piel donde se evidenció un nódulo reumatoide. Entonces el nódulo reumatoide no es exclusivo de artritis reumatoide, también se puede presentar en síndrome de Sjögren. Tenía en las mucosas linfoma de angiocéntrico, afortunadamente no evolucionó a malignidad. Por las manifestaciones gastrointestinales ven que se hizo una endoscopía. Tenía datos de una úlcera péptica y una gastritis atrófica con Helicobacter pylori o la biopsia del músculo y del tejido adyacente donde se estaba sospechando la osteomielitis. Radiográficamente quiero que vean que el síndrome de Sjögren puede dar una artropatía inflamatoria, pero no tan severa como artritis reumatoide, es decir, se inflaman y les duelen las articulaciones, pero no tanto como artritis reumatoide. Síndrome de Sjögren es mucho más leve y es una artropatía no erosiva. A diferencia de artritis reumatoide que sí hace unas erosiones marginales, el caso del síndrome de Sjögren, ¿no? Y esa es una radiografía de ella donde había disminución del espacio articular y disminución de la densidad mineral ósea, donde había osteopenia yuxtaarticular, pero no se evidenciaron ninguna de las erosiones, ni había ninguna desviación, ninguna manifestación de deformidad articular. En el ultrasonido renal, quiero que vean cómo los reportan. Siempre los ultrasonidos nos deben decir cómo está el tamaño. Aquí, si se acuerdan, ¿alguien se acuerda cuánto miden los riñones? ¿Alguien recuerda? Bueno, más o menos están de 9 y puedes ir hasta 12 centímetros, ¿no? Aquí ya tenía 87 y 80, eso quiere decir que ya tenía riñones pequeños, ¿no? Cuando ya tenemos riñones con disminución de su volumen, nos habla que tiene una nefropatía ya de larga evolución. Tenía morfología normal y ecogenicidad normal, es decir, no estaba tan dañado todavía la relación corteza-médula, pero ya tenía disminución del volumen. Y así es como se reportan, es un ejemplo de la reporte de las biopsias renales, ¿no? Nos las reportan como glomerulonefritis proliferativa. Este es el clásico reporte de una biopsia de nefritis lúpica. Glomerulonefritis proliferativa difusa. Esta es una clase 4. Les recuerdo, hay 6 clases, las clases más frecuentes, la 3 y la 4. Esta es la clase 4 y siempre nos dicen qué tan activo está y qué tan crónico está. 15 de 24 es el índice de actividad y 6 de 12 es el índice de cronicidad, ¿no? En la descripción vemos todo lo que les expliqué de la histopatología, las medias lunas, la proliferación mesangial, la proliferación subendotelial, subepitelial, el depósito de los complejos inmunes, pero solo quiero que conozcan, así se reportan las biopsias. Entonces ella, después de todo esto que les platiqué, inicia con aumento súbito del volumen de la pierna izquierda progresivo que se fue hasta el flanco. Tenía eritema, hiperemia, le dolía intensamente, tuvo náuseas, vómito, fiebre de 39 grados y disnea progresiva. Con este padecimiento, ¿qué vuelvo a sospechar, Dulce María? Súbito, 24 horas, aumento de volumen de la pierna, muy intenso el dolor, eritema, hiperemia.
¿Qué sospecho, Dulce? ¿Podría ser alguna artritis? No, es toda la pierna. Es progresivo, doloroso. A ver, Eduardo, Una trombosis. está presentando datos de una trombosis venosa profunda, pero, a ver, Diana, si tiene disnea, porque tiene fiebre, ¿no? Tiene fiebre y tiene disnea. ¿Qué debo también sospechar? ¿De una trombosis pulmonar? Que puede estar acompañándose de una tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué es lo primero que le pido a este paciente, Yoram? Cuando yo sospecho una trombosis venosa profunda, ¿qué estudio es el que puedo pedir inicialmente? Am, cuando podría ser una TAC. Una tomografía, sí, pero hay un estudio antes, que es el estudio. A ver, Eduardo, Dímero D. el dímero D es un estudio de sangre que nos orienta y de estudio de imagen. ¿Podría ser un ultrasonido Doppler? Una angioresonancia. No, el ultrasonido Doppler venoso. Recuerden que el ultrasonido, bien también Enrique, es el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler tiene una fase arterial y una fase venosa. Deben ustedes pedirlo específicamente. ¿Están sospechando una trombosis venosa o una trombosis arterial? La trombosis venosa es este cuadro clásico. Pierna hinchada, dolorosa, caliente, y lo que tengo que pedir es un ultrasonido Doppler venoso. La trombosis arterial es diferente, ¿no? Ahí se acompaña de claudicación. Entonces, a la exploración, pues la sequedad ocular, tenía un poco de flogosis, pero tenía con la pierna muy hinchada. Y los signos, a ver, ya lo vieron ahí. ¿Cuáles son los signos de sospecha de una trombosis venosa? Los signos clínicos, ¿cómo se le llama? Una desaturación. Ese es para tromboembolia pulmonar. Si yo estoy sospechando tromboembolia, muy seguramente viene desaturado. Pero para trombosis venosa profunda, o sea, de la pierna, cuando yo la exploro, ¿qué signos le busco? Ah, El pues edema, eritema, y también puede haber que no se sienta el pulso en la El del pierna. pulso es más para sospecha de arterial, sí está caliente, eritematoso, pero ¿cómo se llaman esos signos? Tienen unos nombres de personas. ¿Es lo de la tripillada de Virchow? No, el de Hollow y De Pratt, ¿no? Pratt es un complementario, otro Hollow y Homans o Homans. Homans, exactamente. Entonces, signo de Holland y Homan y Hollows es ay, perdón, de Hollow y Homans es cuando le aprieto la zona de los gastrocnemios, o también cuando le flexiono el pie, es un dolorosísimo, y pues son muy clásicos de trombosis. Entonces aquí vemos cómo pues la paciente trae la pierna completamente inflamada, hay eritema, cambio de coloración, pues se imaginarán qué dolor tan terrible, pero se acompañaba de equimosis. Eso no es frecuente. Si tiene mucha equimosis, hay que buscarle plaquetas o los tiempos de coagulación. Pero así es como podemos ver clínicamente una trombosis venosa profunda, ¿no? Entonces, en sus laboratorios, pues cuando hizo el evento de trombosis venosa profunda, pues tuvo un descenso muy importante de la hemoglobina. Esa equimosis, lo más seguro es que significa sangrado, ¿no? Y aparte se acompañó de trombocitopenia. Pero ese es un caso difícil porque no solamente me sangró, sino hizo una trombosis. ¿Y qué voy a hacer con la anticoagulación? ¿Alguien recuerda que o si recuerdan, una de las contraindicaciones para la anticoagulación es pues la trombocitopenia, ¿no? Entonces, estos pacientes son difíciles de tratar, y aquí quiero que vean cómo deterioró su función renal. Al final fue mejorando un poco, afortunadamente no requirió hemodiálisis, pero sí hizo su glomerulonefritis, ¿no? Proteinuria, eritrocituria, vemos cuántos eritrocitos estaba tirando, cómo evolucionó hasta ser incontables. Hizo un poco de hipoalbuminemia, las transaminasas normales, él prolongó un poco los tiempos de coagulación, elevó un poco BCG y el ácido úrico, pero el ácido úrico se elevó no porque tenga gota, sino por el deterioro de la función renal. Recuerden que ácido úrico va muy de la mano con enfermedad renal, entonces cuando se eleva el ácido úrico, muy seguramente está teniendo problema renal. Vemos cómo, pues también hizo una congestión cardíaca, sí hizo datos de tromboembolia pulmonar, podemos ver datos indirectos, cómo aparecía un poco de derrame.
Y el ultrasonido Doppler. El ultrasonido Doppler, que es el ideal para la trombosis, nos dice que tiene trombosis a nivel de la vena poplitea, ¿no? Y bueno, un ultrasonido de tejidos blandos, donde entonces lo único que se ve pues es el linfedema, ¿no? Estaba muy hinchada la pierna, a eso también lo pedimos porque había sospecha de infección, porque también llegó con fiebre, aunque la trombosis venosa profunda también puede cursar con fiebre de bajo grado, ¿no? En el ecocardiograma, que ustedes en cardiología van a ver, pues traía disminución de la función ventricular, una FEBI del 50%, tenía datos de una insuficiencia moderada y sí tenía datos indirectos de una tromboembolia pulmonar. Estos pacientes pues requieren tratamiento importante, ¿no? Los pulsos de metilprednisolona, si estoy sospechando infección, antibiótico de primer plano, ¿no? Manejo para el lupus en ese momento y la anticoagulación para poder manejar la trombosis. Sin embargo, con mucho cuidado, porque si me hace más trombocitopenia, tengo que quitarle la anticoagulación con el riesgo de que se me vuelva trombosa. Los antihipertensivos y diuréticos, ¿no? Entonces es un manejo súbito porque pues ponen en riesgo la vida y pues sí, efectivamente, pues esta paciente, como al final, después de todo, falleció, ¿no? Fue muy difícil la anticoagulación y pues la tromboembolia pulmonar se volvió masiva, ¿no? Muy bien. Hasta aquí la vamos a dejar, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta aquí del caso? No del caso, pero yo sí tengo una duda en cuanto a la evaluación. Sí. ¿Va a quedar el sábado 25, tengo entendido? ¿O Del examen sí, sábado 25, todavía no sé la hora, estoy esperando que me diga el coordinador, pero sí va a ser sábado 25 y ese día vamos a hacer el examen y luego vamos a tener el taller de exploración física. ok, y tengo otra duda, si la evaluación va a abarcar todos los temas que hemos visto el día de hoy o va a haber como algún enfoque más Sí, va a específico? ser desde el principio hasta incluyendo lupus eritematoso. Ok, gracias, doctora. Ujú. Sí, Gladys. Sí, doctor. Yo nada más tengo una duda sobre el caso clínico. Había dicho que las personas con tromboembolia pulmonar, Ah, no se trataban con antifibrolíticos. sí, sí, la trombosis venosa y la tromboembolia pulmonar de primer inicio, pues es la anticoagulación. Si la tromboembolia pulmonar es candidata, eso ya lo evalúan porque le hacen cateterismo, se puede dar una trombolisis, ¿no? En el caso de que le esté poniendo en riesgo, está con una disnea severa, está haciendo una falla cardíaca congestiva, pues se puede dar los fibrinolíticos, pero el tratamiento inicial ante cualquier trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar, pues es la anticoagulación. En el caso de la tromboembolia pulmonar, pues van a ver ustedes más específicamente que a veces el tratamiento pues ideal es el cateterismo, pero todo depende de qué tan tapada esté la arteria y qué arteria es la que se está tapando, ¿no? Si es una arteria de gran calibre y le está condicionando una insuficiencia cardíaca congestiva, pues obviamente hay que hacerle una trombolisis o un cateterismo cardíaco, ¿no? Y en este caso que el paciente tenía trombocitopenia y que no se le puede dar, entonces, ¿qué haríamos? Pues en ese caso, esta paciente también tenía un síndrome antifosfolípidos, o sea, tenía una anticardiolipina positiva, entonces el antifosfolípidos tanto me confiere riesgo de trombosis como de hemorragia. Entonces el tratamiento debe ir como muy, muy despacio viendo qué es lo que le beneficia. Por ejemplo, cuando tenía plaquetas de 80,000, pues la anticoagulamos, pero después empezaron a bajar las plaquetas y tuvimos que quitarle la enoxaparina y ponerle una heparina de bajo peso molecular a dosis muy pequeña, como si fuera de niño. Eso es como lo que se tiene que ir haciendo, como viendo cada paciente. Lo ideal es que uno se pudiera anticoagular al paciente, se va de alta y ya no hay problema. Pero este paciente, como tiene antifosfolípidos, tenía riesgo de trombosis, tenía riesgo de sangrado, se le tuvo que ir cambiando los medicamentos, se le quitó la anticoagulación, se le regresó la heparina de bajo peso molecular. Estuvo estable un tiempo, pero otra vez hizo deterioro de la función renal, una tromboembolia pulmonar masiva y luego y al final se cayó. Entonces hizo otra hemorragia, se paró al baño, se cayó y hizo una hemorragia ahí terrible. Entonces fueron catastrófico y pues cada paciente hay que tratarlo diferente, ¿no? Pero en ella pues no podía hacer cateterismo porque aparte de la trombocitopenia tenía mucho más riesgo de otro trombo, entonces se hizo un manejo más conservador con pura anticoagulación. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Sus exámenes son
casos clínicos y teoría o recomienda que nos enfoquemos en ciertas cosas en específico? No, son así como les hago las preguntas al final de cada tema, que son basadas en un pequeñito caso clínico, pero son preguntas específicas sobre el caso, así son, ¿no? Como les hice en cada clase, las preguntas al final de cada clase, así es más o menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuántas preguntas serían aproximadamente, doctora? Pues van a ser como, todavía no lo termino, pero yo calculo que van a ser unas 25, 30 o menos. Espero que no sean muchas, pero no va a estar tan difícil. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sorpresa. Ok, voy a llamar lista, ¿sale? Joyce, Doctora, ¿va a ser en braille o a mano? ¿va a ser qué, perdón? ¿En braille space o a mano? Yo creo que a mano. Ujú. No van a terminar llorando, no se preocupen. Les va a ir bien. A ver, Joyce, Presente. Gladys, Montserrat, Presente. Julio,